Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera continúa el interesante ciclo Tú decides el final de tu historia, tercera parte, basado en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 4. Bienvenidos. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Libro de los Jueces. Hemos venido estudiando la vida del último juez de Israel, que es ¿quién? Sansón. Y hemos identificado algunas características de este hombre llamado Sansón. Por eso hemos venido trabajando un tema, y dígale a la persona que tiene a su lado, tú decides el final de tu historia. Esta es la tercera de 5 charlas que tenemos acerca de tú decides el final de tu historia. Lo primero que hablamos es que Dios me dio vida con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Que hay un propósito eterno de Dios, que Sansón no tenía claro lo que Dios tenía para él, y estuvimos desarrollando el que usted y yo no estamos aquí por casualidad o de casualidad, sino que Dios tiene algo maravilloso. Luego estuvimos hablando acerca de que el gran problema de Sansón es que se dejó gobernar por su carácter. Y estábamos hablando de que el carácter tiene que ser formado. Y hoy vamos a hablar un poquito del carácter de Cristo. Dijimos también que el problema de Sansón es que no escuchó consejos. ¿No escuchó qué? Ni a sus padres. ¿Cuántos padres hay acá? Dijimos, padres, es su y mi responsabilidad educar a nuestros hijos. También de los hijos hablamos todo esto hace 8 días. Hoy seguimos ubicándonos en nuestro texto de estudio, que es Jueces, capítulo número 14, donde estuvimos mirando todo esto. Vamos a ir a Jueces, capítulo 14, versículo número 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Cuando hablamos de que decidimos el final de la historia y de cómo vamos a terminar, entendemos que Sansón no tenía algo claro, y es parte del tema que quiero tocar hoy. Dígale al que tiene a su lado, la soberanía de Dios. El texto que acabamos de leer es un texto hermoso porque es un texto que nos ubica en algo que es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cuál es la definición de soberanía de Dios? La soberanía de Dios es cuando decimos que Dios tiene el control absoluto de todo el universo, que Dios reina sobre todo y que Dios reina sobre todos, que su poder es mayor a todos. La soberanía de Dios es la doctrina teológica que habla que Dios es el creador y el gobernador del universo. Cuando estamos acercándonos al texto, el narrador hace una pausa en el relato y nos da un pin, o nos da una idea de que todo lo que estaba sucediendo estaba en control de la soberanía de Dios. ¿Cómo así la soberanía de Dios? Lo mismo que pasa con Job. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Dice el texto bíblico que Dios permite a Satanás. Job toca ¿qué? Sus hijos, su esposa, sus bienes, su familia, todo muere. ¿Pero quién permitió? Dios. Soberanía de Dios. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, a Pedro hablando en su primer discurso, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Satanás hace que Cristo sea crucificado y muerto, pero la soberanía de Dios fue la que permitió todo esto. Y la soberanía de Dios, por eso Pedro está diciendo, con el consejo anticipado y determinado de Dios. Lo que los teólogos llaman la pregnosis, el preconocimiento de Dios. Dios, en su soberanía, conoce todos los acontecimientos. Dígale al que tiene a su lado, por eso a Dios nada lo toma por sorpresa. El autor sagrado interrumpe la narrativa y nos da un tip. Y el tip es, esto viene de Jehová. Ahora, tenemos un problema a veces con este tipo de textos porque hay gente que cree que Dios está de acuerdo con el pecado de Sansón o con lo que Sansón iba a cometer.
De eso no se trata la soberanía de Dios, y eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. El texto bíblico lo que está enseñando es que Dios iba a utilizar la rebeldía de Sansón para cumplir sus propósitos. Que Dios iba a utilizar la maldad de Sansón para cumplir sus propósitos. Hay un comentarista que se llama Timothy Keller, que es un gran comentarista bíblico, y él en su comentario a los jueces dice lo siguiente: Dios usará las mismas debilidades de Sansón, su fraternización con los filisteos, su apetito sexual, su deseo de venganza y su temperamento mal manejado para provocar la confrontación entre las dos naciones. Las debilidades de Sansón dan como resultado una enemistad mortal entre ambas naciones. ¿Cuáles naciones? Los judíos y los filisteos. Esto conduce a un conflicto cada vez mayor y finalmente a la necesaria división entre ellas. Sansón había sido levantado como instrumento de Dios para castigar a los filisteos, pero ¿qué termina haciendo Sansón? Metiéndose con los filisteos. ¿Qué termina haciendo Sansón? Violentando el voto nazareo. Hace 15 días hablamos que el voto nazareo era no comer de muerto, no hacer, y cuando usted lee el relato, se da cuenta que mata a un león y va y luego y come de la miel que había dentro del león. Se mete con una mujer que era filistea. Entonces, lo interesante de esto es que aunque, y me llama la atención esto, podrá fracasar, en este caso Sansón, que es el instrumento de Dios, fracasa. Y a medida que vamos hablando hemos visto los fracasos de Sansón, pero el propósito de Dios nunca se va a estorbar. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Dios tiene un plan y un propósito con su vida. Dios quiere algo con usted, pero si usted no quiere que Dios le use, el propósito de Dios no se va a estorbar. Dios va a usar a otra persona. Dios va a tener en consideración a otra persona. Pero esto también me da un descanso y una verdad universal, y es que a Dios nada lo toma por sorpresa. La soberanía de Dios es entender que Dios nada lo toma por sorpresa. Yo no sé por la situación que usted esté pasando, viviendo, Dios no se ha olvidado de usted. La soberanía de Dios enseña que Dios está en control, aunque usted no lo crea. El ejemplo más claro, yo sufro hace muchos años de hernias discales. Ahorita estoy en un examen a ver si me tienen que operar o no, porque el médico me dijo que estaba muy mal y he estado muy mal. Y yo, ¿por qué Dios no me sana? Porque no está obligado a sanarme. Dios ya hizo lo que prometió. ¿Y qué prometió Dios? Darme vida eterna. ¿Me estoy dando a entender? ¿Eso es dónde? Con Él en la eternidad. El gran problema que tenemos hoy en día es que hay gente que toma autoridades que no le competen y quieren imponerle a Dios ciertas cosas. Entonces, me da mucha risa y lo que voy a decir, espero no me malinterprete, pero es en el contexto del que estoy hablando. Reclamarle a Dios. Yo le reclamo a Dios. Yo le reclamo a Dios. No, usted y yo no somos nadie para reclamarle a Dios. Usted y yo estamos en este lugar porque la gracia de Dios nos ha alcanzado y nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es soberanía, hermano. Es lo que dice José. ¿Cuántos conocen la historia de José? El de la Biblia, no el carnicero. Ay, sí, pastor, dejó a las mujeres, es un degenerado. No, José, el de la Biblia. Es vendido por sus hermanos, es metido preso, es hecho esclavo. O sea, sufrió lo que usted no está escrito. Y termina diciendo en Génesis 50:20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. No importa el mal que usted esté viviendo, entienda algo, Dios está en control. Y como Dios está en control, Dios cuida de usted y de mí. ¿Cuántos lo creen? Eso es soberanía. El gran problema de Sansón es que Sansón no entendía la soberanía de Dios. El gran problema de Sansón es que Sansón se dejaba llevar por sus impulsos, por su carácter mal formado del que hemos estado hablando estos domingos. Al hombre no le gusta hablar de la soberanía de Dios, porque el orgullo humano no quiere entender que no tiene control sobre todo lo que pasa. Y hay cosas que se nos van a salir de las manos, donde solamente nos resta descansar en el Señor, no más. ¿Eso qué es? Soberanía. Y es una línea teológica de toda la Biblia. El salmista dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos.
Efesios dice, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso es tan importante que usted y yo involucremos a Dios en nuestros planes. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿involucra a Dios en los planes? Yo hace 8 días le contaba que es importante escuchar el consejo de los padres. Yo le contaba que tuve una relación de un noviazgo, el cual cuando mi esposa llega a la iglesia, mi mamá me dice, esa va a ser su esposa. Yo tenía 3 años de noviazgo con una chica, y no es que ella fuera mala, sino que no me merecía. No éramos el uno para el otro, pero el problema fue que yo nunca le pregunté a Dios, y como uno es arrogante, orgulloso, y todo el mundo me decía, no te conviene, y yo sabía que no me convenía, yo decía dentro de mí, me caso aunque sea por llevarle la contraria a la gente, así me separe en unos años. Pero nadie me va a decir lo que haga, así arruine mi vida, por no consultarle a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Si Dios tiene control de todo, ¿por qué no le pregunto, Señor, ¿es ella o no es ella? ¿Es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? Efectivamente no era la voluntad de Dios, yo termino con ella, pero aprendí la lección. Y cuando entendí, cuando se abre una puerta, hay un dicho que dice, no todas las puertas que se abren son de Dios. Yo termino con la que era mi novia, me sale una oportunidad para ir a Londres, me mandan el dinero del pasaporte, me mandan una carta con un dinero para que solicite visa para irme a Londres a pastorear y a trabajar allá. Pero aunque el plan era muy bueno, yo esta vez le dije, Señor, eso no es tu voluntad. Porque deslumbraba el viaje. Pero esta vez le dije, Señor, tú eres soberano y tú tienes un propósito. Están en la oficina y tú tienes un propósito. La soberanía de Dios. Yo le oré, efectivamente, Dios me dijo, no vas a viajar, y no viajé. Con el dolor del alma, no viajé. Pero Dios tenía lo que tenía para aquí, una esposa, unos hijos, una bella iglesia, una familia, todo era parte del propósito de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, pastor, si usted se va, pues me voy. Y Dios levanta a otro pastor y Dios a usted le predica a Cristo a través de otra persona. Porque el plan de Dios no se vara. Pero qué bonito que usted y yo podamos involucrar a Dios en nuestros planes. La soberanía del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El gran problema de Sansón es que como no conocía la soberanía de Dios, como no involucraba a Dios en sus planes, como hacía todas sus fuerzas, fracasó. Y fracasó por impulsivo. Usted lee el versículo 19 y 20 de Jueces capítulo número 14, que es el texto que hemos estado estudiando. Jueces 14, 19 y 20, mire lo que dice. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. ¿Con quién terminó la mujer de Sansón? Con su amigo. Y el texto dice, Sansón se volvió encendido en ira. ¿Cuál fue el gran problema de Sansón? Sus sentimientos. ¿Cuál fue el gran problema de Sansón? Usted lee el versículo 18. ¿O cuál es la narrativa? Sansón se casa con una mujer que es filistea y hace una apuesta con 30 hombres. Sansón era muy costumbre judía hacer enigmas o hacer adivinaciones de lo cotidiano. Sansón hace un enigma, pero nadie lo adivinaba. Era una semana, los matrimonios duraban una semana, o sea, una celebración judía. Hoy en día un matrimonio, ¿cuánto dura? No de tiempo, porque oramos para que sean eternos, pero una celebración dura ¿qué? 4 horas, 5 horas, ¿sí? No dura más. La celebración judía duraba 7 días. Y el novio no podía consumar su matrimonio hasta la 7ª noche. O sea, eran 7 días. Y Sansón dice, vamos a hacer los 7 días de fiesta, hizo una adivinación. Y apostaron unas prendas. Como nadie supo, entonces hablan con la esposa de Sansón. Convence a tu esposo. El texto dice que la esposa le llora y lo manipula. Y Sansón accede a contarle cuál es la adivinación. Ella le cuenta a ellos, estos hombres adivinan cuál era el acertijo y Sansón tiene que pagar una apuesta. Como Sansón pierde, se sale de sus cabales y todo está en la respuesta del 18. Dice, al 7º día, cuando terminaba la fiesta, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Es la respuesta a la adivinación de Sansón. Sansón dijo, si no araréis con mi novilla, nunca hubierais descubierto el enigma. La novilla es la esposa. Y arar es un término ofensivo en la cultura
porque uno no araba con novillas, sino con bueyes. Entonces Sansón insulta a su mujer, insulta a la gente, se sale de los chiros, dice que ahí se pone airado, mata a 30 hombres y paga la apuesta. ¿Qué está viendo usted en ese momento? ¿O qué nos habla el texto en ese momento? Que Sansón es una persona impulsiva. Es una persona que no se pudo educar en la ley de Dios. ¿Sabe qué dice el salmista? El salmista dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado y con freno. No sea como Sansón. No sea impulsivo. Si Sansón hubiese confiado en la soberanía de Dios, entendería que Dios no le estaba llamando a meterse a ese lugar. Por ende, su primer matrimonio fracasa. Su esposa termina ¿quién? Con su amigo. Por eso es que la fiesta de 7 días, que era una celebración, se termina en un velorio, en una ruptura matrimonial, porque es importante que usted involucre a Dios. Pero todo esto me lleva a un segundo aspecto y a pensar algo. El capítulo número 16 nos da una tremenda lección de lo que muchos cristianos hoy en día están buscando. En el capítulo que acabamos de leer dice: el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. En el capítulo número 16, el autor sagrado hace una tremenda distinción entre los dones y el crecimiento espiritual. ¿Entre los qué? Los dones y el crecimiento. ¿Qué dice el capítulo 16? Se lo voy a resumir. En el capítulo 16, Sansón vuelve y baja. En el capítulo 15, Sansón vuelve y baja, se enamora de una mujer. Esta vez va en contra de su pueblo. Dice que el Espíritu de Dios viene nuevamente. A Sansón lo llevaban atado, rompe las cuerdas, coge una quijada de burro y mata a 1000 hombres con una quijada de burro. Pero lo curioso del pasaje es que dice: el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. La pregunta es la siguiente: Sansón, lleno de fuerza extraordinaria porque venía el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios venía en Sansón, ¿Sansón no debería crecer más en santidad? Si el Espíritu de Dios venía en Sansón, ¿Sansón no debería ser más santo? ¿Sansón no debería estar más capacitado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo me explica usted que venga el Espíritu de Dios ya en 2 ocasiones a Sansón y Sansón termina haciendo una masacre, y el texto siempre resalta: llevado por la ira, cegado por la carne, por el deseo, por la pasión? Aquí es donde quiero detenerme un momento en esta hora para llamar su atención a algo de lo que la Biblia siempre habla. La Biblia enseña que hay que hacer distinción entre los dones y el carácter. Dígale al que tiene a su lado: hay que tener el carácter de Cristo. Dígale al que tiene atrás suyo: hay que tener el carácter de Cristo. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos? Que nosotros estamos pensando en los dones. ¿Cuáles son los dones? Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14 habla de los dones. Pregunto: ¿quiénes de los que estamos acá hemos escuchado hablar de los dones espirituales? Levánteme la mano, porfa. ¿Quién no ha escuchado hablar de dones espirituales? Ok, los dones espirituales, según Pablo, cuando escribe a 1 y 2 Corintios, son 9. Pero cuando usted va a Romanos, hay otros 8, o sea que son 17 dones. Los dones que más la gente le gusta son los que algunos llaman dones de poder, que son los de 1 y 2 Corintios. ¿Cuáles son? Operación de milagros, sabiduría, ciencia, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, fe. Tenemos un serio problema con el tema de los dones, y es que los dones no son evidencia de que Dios esté ahí. ¿Me estoy dando a entender? Y esto puede ser un poco puntilloso. Los dones no son evidencia de que Dios esté ahí. ¿Sansón tenía los dones? ¿Los tenía? ¿Y Dios estaba ahí? ¿Cuál es el problema de los dones? Que los dones espirituales tienen un objetivo primario. El objetivo primario de los dones espirituales es algo que nos habla el apóstol Pablo a los Efesios. Quiero que me acompañe al libro de los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4, por favor. Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. ¿Cuál es el asunto?
Los dones son una habilidad. ¿Son una qué? ¿Qué son? Una habilidad que Dios da, dada por Cristo o por medio del Espíritu Santo con un objetivo. ¿Qué son los dones? Es una habilidad. ¿Qué son? Habilidad. Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. Quiero que mire. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué son los dones? Los dones son una habilidad que Dios da. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones, según lo que Pablo habla en Efesios, es perfeccionar a los santos para el ministerio. Lo curioso es que la palabra perfeccionar, usted encuentra perfeccionar acá y perfeccionar en Santiago. Pero la palabra perfeccionar en Santiago es la palabra griega teleios, madurar. La palabra perfeccionar aquí es la palabra catarismo, que es equipar. ¿Cuál es el propósito de los dones? Equipar. ¿Equipar a qué? A la iglesia. ¿Para qué? Para que el reino de Cristo siga siendo predicado. Esa es la idea de los dones. Alguna vez alguien me dijo, pastor, yo quiero ser pastor. Y yo le dije, ¿por qué quieres ser pastor? Me dice, porque yo quiero pararme en un altar, yo quiero predicar y que la gente me vea. Esos no son los propósitos de los dones. Los dones son habilidades que Dios da. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Y siempre que usted veía en el Nuevo Testamento la operación de un don, era en el contexto de la predicación. ¿En el contexto de la qué? Predicación. Siempre que Dios permitía la operación de un don, era ¿para qué? Para que la predicación fuera dada, en el contexto de predicar a Cristo. Por eso, perdónenme hoy en día lo que voy a decir, pero los dones no son evidencia de que Cristo está ahí. Y el mejor ejemplo es ¿quién? Sansón. O yo le pregunto hoy, ¿cuántos quieren ser como Sansón? ¿Cuántos quieren terminar como Sansón? Ay, pero es que Sansón hacía cosas sobrenaturales, pero Dios no estaba ahí. Dios daba una habilidad para cumplir un propósito. Por eso es que usted hoy en día no puede dejarse llevar solo por las señales y los milagros. No puede dejarse guiar solo por eso. Eso no es evidencia de que Dios esté ahí. Eso no es evidencia. La evidencia, hermano, de que Dios está presente en la vida del cristiano es otra. Pero no son los dones. Por eso, el día que usted ore por alguien y se sane, no mande timbrar tarjetas. Evangelista, predicador, hacemos sanidades, milagros, faltan digamos ser querido, devolvemos su ser del más allá. Porque es que hacen unas vainas que uno dice. Voy a decir algo con todo el respeto y espero no me malinterprete, pero desde la Biblia, ¿cómo me sustenta usted los cultos de milagros? ¿Usted ve algún relato bíblico donde Pedro le diga a Lucas? Algunos dicen que Lucas era médico, ¿sí sabía? Algunos dicen que Lucas era médico. Lucas escribió el libro de los Hechos. ¿Y usted ve algún relato donde Pedro, después de predicar, dígale, Lucas, pregúntele a este qué tenía y cómo Dios lo sanó? ¿Ve algo así en el libro de los Hechos? O el mensaje del libro de los Hechos es, ustedes crucificaron a Cristo, pero por el poder de Dios fue resucitado y vino a traer salvación. ¿Cuál era el mensaje? Sanidad. Hay un orden bíblico para los dones. La Biblia habla del don de lenguas. Y la Biblia dice que en 1 Corintios, Pablo dice, si alguien habla don de lenguas, don extraño o cosa extraña dice, pero que no sea máximo 2 o 3 personas y haya quien lo interprete. Pero hoy en día usted ve estadios donde la gente habla en lenguas. Y 14, 1 Corintios 14 y 12. Y usted ve estadios. ¿Cuál es el principio bíblico? ¿Cuál es nuestra norma de fe? La Biblia. Y yo no le voy a decir a usted si las lenguas son o no son de Dios, porque no es nuestro tema ahorita. No le voy a decir a usted porque hay posturas teológicas frente a dones cesantes y permanentes. Pero lo que le voy a decir es que todo lo que usted vea frente a dones hay un criterio bíblico. Y el criterio bíblico del don es para, número 1, para el servicio. Por eso es que cuando Pablo está diciendo que los dones son para
equipar a la iglesia, y para el ministerio, la palabra ministerio es la palabra diaconía, servicio. Si usted tiene un don de Dios, usted está llamado a servir. ¿Llamado qué? Servir. Si usted tiene un talento de Dios, usted está llamado a qué? Servir. Que no le pase como me llamó una vez alguien y me dice: pastor, pastoreamos un equipo. Nos vinimos, salimos de allá y se quedó un grupo donde fue la iglesia y ellos estaban, y me llamó un muchacho y me dice: pastor, hicimos un evento al aire libre. Montamos carpa, evangelizamos niños. Fue una bendición. Ahora toca recoger, me dice. Y yo: sí. Me dice: y nos toca empezar a recoger la carpa, la basura, todo eso. El problema es que el líder que tenemos, que yo sabía quién era, dice que él no nos puede ayudar a alzar nada, porque es que si coge y empieza a recoger, se le va la unción. O sea, si toca algo, se le va la unción. Me dice: sí, pastor. Yo muy sarcásticamente le dije: ¿y cómo hace cuando va al baño? O sea, pues explíqueme cómo hace. Si es tan espiritual como dice y tiene tantos dones, debería ser el primero en estar barriendo y en estar recogiendo, porque los dones son dados para el servicio de la gente. ¿Me estoy dando a entender? Para eso son dados. A mí, yo estoy en un grupo de la universidad que se llama Ciencias Bíblicas, y me mandaron un meme donde decía: llevemos a los pastores evangélicos a Japón para que salen a todos los de coronavirus. Ahí sí ninguno va por allá. ¿Dónde están los que profesan milagros y sanidades? ¿Por qué no van a orar por allá? Porque como allá no hay plata. Y perdónenme que sea tan crudo, pero es la realidad. Los dones espirituales no son para negocio. El que toma los dones para negocio, los dones espirituales para hacer negocio, está fuera del criterio bíblico. Y por eso lo que dice el libro de Apocalipsis dice: muchos harán engaños y sanidades por mano de demonios. Así que usted y yo no somos juzgados por nuestros dones, porque los dones no son evidencia de espiritualidad. O si no, mire a Sansón. El libro de los Hechos me habla de una mujer, y el libro de los Hechos me dice que había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y Pablo va caminando y esta mujer dice: miren y escuchen a Pablo, este es un hombre de Dios. Al segundo día vuelve y dice: Pablo es un hombre de Dios. ¿Cuántos han leído la historia bíblica? ¿Cuántos la han leído? Los que la han leído, ¿qué le dice Pablo? Gracias por reconocer al ungido, gracias por hablar del hombre de Dios, gracias por hacerme tapete y decir que ahí viene el hombre de Dios. Dice la Biblia que Pablo se embejuca. Iba a decir se enrabona, pero no, se embejuca. Se voltea y le dice: espíritu de adivinación, sal fuera de esa mujer. Esa mujer cae, se revuelca y es libre. Y a Pablo lo cogen preso porque le dañó el negocio a los dueños de ella. Los dones son para glorificar a Dios, no para subirnos el ego. Los dones son para servicio de la gente, no para negocio. Por eso es que los dones no son evidencia de que Dios esté en ese lugar. ¿Me estoy dando a entender? Los dones no son evidencia de que Dios esté en ese lugar. ¿Qué era lo que le pasaba a Sansón? Claro, Sansón hablaba desde los dones, pero no podemos tomar los dones, hermano, como evidencia. La pregunta es entonces: ¿qué indica el crecimiento espiritual en una persona? Si orar por la gente y que se caiga, si orar por alguien y que se sane, si hablar una lengua, si botar una profecía, si llenar estadios, no es. Entonces, ¿qué es evidencia del crecimiento espiritual? ¿Sabe qué dice la Biblia? Vaya conmigo a Gálatas, capítulo número 5, por favor. Gálatas, capítulo número 5. Cuando lo tenga me puede decir amén. Gálatas 5:22, unas hojitas atrás, ¿lo tiene? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos, ¿por qué? ¿Qué es vivir por el Espíritu? ¿Será que no sé, atravesar puertas y paredes? Usted está en su habitación. ¿Cuántos son casados? Usted está en su habitación y entra su esposa, su suegro, su suegra atravesando la pared. ¿Usted qué va a decir? Tan espiritual.
Uno se asusta o no. Espiritualidad no es eso. Hay gente que se cree tan espiritual que dice yo levito. Lo que el texto está diciendo, dígale a la persona que tiene a su lado, el fruto es lo que muestra que Cristo es real. ¿Cuántos dicen amén? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que es el fruto. ¿Cuántos frutos son? 1. El fruto. ¿Cuánto es el fruto? 1. ¿Dividido en qué? 9 virtudes. ¿Cuánto es el fruto? ¿Cuántas virtudes? Usted como cristiano tiene la responsabilidad de tener las 9. Por eso es un solo fruto. Usted no puede decir, Señor, yo voy a tener amor, gozo, paz. La paciencia no, porque no sabes la fiera que me tocó. La paciencia no, porque no sabes el marido que me tocó. No voy a tener paciencia, Señor. Benignidad, bondad sí voy a tener porque soy muy bueno. Dominio propio no. No voy a tener porque aún lucho con un pecadillo, Señor. Entonces no. No. Usted está llamado a tener las 9 dignidades del Espíritu Santo. No 1, no 2, no 3, no 6, no 7. Las 9. ¿Cuántas debe tener? 9. De hoy en 8 días vamos a explicar una por una. Pero ¿sabe qué es lo curioso de esto? Detenernos un poco en la palabra fruto. Mas el fruto del Espíritu es. La Biblia usa muchas palabras para fruto. En este caso, la palabra aquí fruto es la palabra carpos. Y la palabra carpos era una palabra que se usaba en la agricultura. Pablo está usando la metáfora de un agricultor, que un árbol es alimentado de la tierra que le da vida y bota el fruto. Pablo lo que está diciendo es que usted y yo debemos dar un fruto, pero el fruto es el resultado de ¿qué? De que Cristo esté en mí dando vida. Si Cristo no está en mí dando vida, yo no voy a poder dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Está conmigo hasta ahí? Usted puede intentar ser bueno. Usted puede intentar portarse bien. Usted puede intentar manejarse. Pero si Cristo no está en su vida, usted no va a tener el fruto. El fruto del Espíritu Santo no es el resultado personal del trabajo de alguien. Por eso es que la palabra carpos, fruto, que es la que usa Pablo hablando de un agricultor, es de lo que brota. ¿Qué es lo que va a hacer en usted? Que el fruto del Espíritu Santo se dé, conocer a Cristo. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos como imagen o punto de partida a Sansón. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren ser como Sansón? Ay, pero es que Sansón mataba a 1000 hombres con la quijada de un burro. Pero es que Sansón, más adelante miraremos, arranca las puertas. Es que a Sansón no había mujer que se le resistiera. ¿Cuántos quieren ser como Sansón? Sansón no tenía el fruto del Espíritu. Sansón no tenía el carácter de Cristo. Debemos entender algo, hermano, y es que necesitamos una generación que pueda tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Díganle al que tiene a su lado, no es por cuánto hagamos, es por cómo vivimos. La pregunta es, ¿cómo está viviendo usted? ¿Usted tiene el fruto del Espíritu Santo? ¿Usted manifiesta el fruto del Espíritu Santo? ¿O a usted solo le gusta donde hay cosas sobrenaturales? ¿A usted solo le gusta qué? Porque la evidencia de que Dios está ahí es el fruto del Espíritu Santo. Quiero ir terminando con una frase que dijo Raúl Duarte. Es un autor de un libro que se llama Historiografía de los Jueces. Y mire lo que este hombre dice: Dios, los padres de Sansón y todo el pueblo de Israel se vieron defraudados con el giro que tomó la vida de Sansón. El desarrollo de su historia nos lo presenta haciendo exactamente lo que estaba supuesto que no debería hacer. Sansón hizo muchas hazañas, pero no cumplió con lo que Dios quería. No importa cuántas hazañas portentosas y admirables haya llevado a cabo, su misión dada por Dios no era eso, sino solo libertar a su pueblo de la opresión de los filisteos y así traer gloria a Dios. El nombre de Sansón
Pudo haber quedado grabado en el salón de la fama de los libertadores de Israel, pero en vez de eso, el nombre de Sansón quedó como símbolo de ignominia y traición a su pueblo y a su llamado. Y termina diciendo Raúl Duarte: el recuerdo de haber desperdiciado su llamamiento es más fuerte y sobresaliente que el de haber sido un hombre muy fuerte. ¿Por qué se recuerda a Sansón? ¿Por la fuerza que tuvo? ¿Por el león que mató? ¿O por la manera trágica como muere? ¿Por la manera como rechaza el llamado de Dios? Al día de hoy, ¿cómo va a ser recordado usted? ¿Como el hombre y la mujer que rechazan el llamado de Dios? ¿Como el hombre y la mujer que le dicen no a Dios? ¿Cómo va a ser recordado? No busque gloria, grandeza o fama como le pasaba a Sansón. Necesitamos una generación que entienda que Dios es soberano y está en control de todo lo que está pasando. Y cuando entendemos que Dios está en control de todo, descansamos en su presencia. Cuando entendemos que Dios está en control de todo, no nos dejamos deslumbrar por los sensacionalismos, sino buscamos el fruto del Espíritu Santo. Solo usted sabe cómo está con el fruto. De hoy en 8 días haremos un estudio más minucioso de cada uno de los 9 virtudes y usted mirará cuáles tiene y cuáles no. Pero hoy, pregúntese, ¿cuál es su motivación? ¿La gloria, la grandeza? ¿Usted conoce la soberanía de Dios? ¿Usted consulta a Dios? ¿O usted sigue viviendo su vida sin tener a Dios involucrado en sus planes? ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está por un momento? Y con sus ojos cerrados, hablamos con el Señor. Señor, te adoramos hoy, te damos gracias. Gracias por tu presencia, por tu poder y por tu amor. Señor, hoy estamos en este lugar pidiéndote que nos ayudes a vivir en tu soberanía. Yo no sé por qué situación difícil usted pueda estar viviendo o pasando hoy, pero ¿por qué no le dice hoy: Señor, necesito descansar en ti? Tal vez, como a Sansón, usted sacó de sus planes. No importa lo que usted quiera hacer, el propósito de Dios no se va a desviar. Pero qué bueno que usted pueda decirle: Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.